Ministerios Koinonia presenta Conociendo la Palabra. Vamos a continuar con la enseñanza. Comenzamos el día miércoles y estuvimos hablando acerca de lo que es la resurrección y qué significa la resurrección. Y hoy en esta mañana vamos a continuar con el tema La iglesia se va. Dígale que tiene la par, la iglesia se va. Y estuvimos hablando de ejemplos el miércoles de arrebatamientos que ocurrieron en el Antiguo Testamento, como es el de Enoc, como es el de Elías. Y estuvimos hablando de cómo los malvados no se levantan en ese arrebatamiento de la iglesia. Y estuvimos hablando también acerca de las condiciones del mundo antes del arrebatamiento de la iglesia. Hablamos acerca de la globalización, o sea, la unificación de las naciones, como hoy en día nos damos cuenta nosotros, ¿verdad? La Unión Europea, hay diferentes naciones del mundo que se han unido para poder hacer mayor facilidad, con mayor facilidad, la oportunidad al anticristo de poder operar en esta tierra. Estuvimos hablando también ya acerca de las condiciones naturales, como es la ecología completamente devastada, la capa de ozono irreparable. Vemos, y por causa de esas cosas, vemos grandes acontecimientos que están pasando hoy en día, como es los maremotos, tsunamis, los grandes terremotos que están ocurriendo. Y como decía el pastor Salvador, que estuvieron ayer, que la falla de San Andrés en California ya se está moviendo, está separando parte de California, ¿verdad?, del resto de la nación. Y hay grandes acontecimientos que están pasando, y no nos vamos a ir lejos en esta mañana a hablar acerca de lo que es la apostasía. La apostasía es otro evento que se va a dar fuertemente dentro de la iglesia, y esto no es solamente natural, no es político, no es de gobierno, sino que es algo que se va a dar dentro de lo que es la iglesia. La apostasía ocurre dentro de la iglesia, o sea, esto no es fuera, no es el mundo, aunque también la apostasía se puede tipificar o se puede mencionar acerca de todos los grupos antisociales que están en contra del gobierno, están en contra. Y apostasía significa estar en contra. Pero de la apostasía que estamos hablando es la apostasía que se va a dar dentro de la iglesia, que son los eventos que van a ocurrir antes que la iglesia sea llevada por el Señor. Cuando dicen aleluya. Cuando hablamos acerca de la apostasía, quiero leerles algunas definiciones de apostasía. La apostasía se denomina en la iglesia cristiana el rechazo por parte de una persona anteriormente cristiana de la doctrina y la fe que es predicada por medio de Jesucristo, o sea, se predica a Jesucristo. En este sentido, es un concepto que se emplea para describir la renuncia voluntaria. Escucha bien esto: la renuncia voluntaria y concerniente a la fe de Dios y a los dogmas del cristianismo. Así, la apostasía vendría a ser el proceso de desconversión cristiana. La apostasía es la desconversión cristiana. Ocurre en una persona que ha nacido de nuevo, que tiene la vida de Dios, que tiene la naturaleza de Dios, que dedica su vida a entregarse al Señor, a servir al Señor, pero de repente comienza a dejar sus privilegios espirituales, comienza a dejar el servicio al Señor, deja su célula, su ministerio, su trabajo laboral, su trabajo que hace en el Señor, y luego después sigue con él: me congrego cuando puedo, cuando quiero, cuando tengo ganas, ¿verdad? Y así sucesivamente va la desconversión cristiana, hasta que la persona llega al punto de decir: ¿para qué? Ya no, ¿para qué voy a seguir? ¿Para qué voy a hacer esto? ¿Para qué voy a hacer lo otro?
Amados, por otro lado, la apostasía es la acción y efecto de apartarse, de apostatar, y significa abandonar o romper públicamente con la doctrina que antes profesaba. Había una doctrina que profesaba antes. Creía en Cristo, creía en su palabra, creía en la grandeza y el poder de Dios, creía en un Dios que hace milagros, prodigios y maravillas, pero ahora públicamente rechaza el poder de Dios, rechaza la gracia de Dios, rechaza la unción del Espíritu Santo incluso en su propia vida. También la apostasía es un acto de una persona que después de practicar la fe cristiana se vuelve atrás. Hebreos nos habla mucho acerca de ese tipo de personas que antes estaban en Dios, estaban firmes en el Señor, pero de repente se vuelven hacia atrás. Ya no quieren seguir, no quieren avanzar, toman las cosas espirituales bien livianas, no hay compromisos en sus vidas, no hay un sentido de responsabilidad en el Señor, en su presencia, en su amor, en su gracia. No hay un sentido de responsabilidad de alabanza, de adoración, no hay un sentido de responsabilidad de adorar a Dios en espíritu y en verdad. No hay un sentido de responsabilidad acerca de lo que es la palabra. Y poco a poco la persona va dejando lo que son las cosas espirituales. No sé si están proyectando, van a proyectar. Sí, Hebreos 13, vamos a leer Hebreos 13 en el versículo 1 en adelante. Si podemos leer todos Hebreos 13, dice, ese es Hebreos 13, 1, permanezca el amor fraternal. Diga al que tiene la par que permanezca el amor fraternal. El versículo dice: no os olvidéis de mostrar hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, que dice, hospedaron ángeles. Hospedaron ángeles. Acordaos de los presos, como si estuvieses presos con ellos, y de los maltratados, puesto que también vosotros estáis en el cuerpo. Sea el mandamiento honroso en todo, y el hecho matrimonial sin mancilla, porque a los inmorales y a los adúlteros los juzgará Dios. Sea vuestro carácter sin avaricia, contentos con lo que tenéis, porque él mismo ha dicho: nunca te dejaré y nunca te desampararé. Diga conmigo: ese soy yo. El Señor nunca me ha dejado y nunca me ha desamparado. De manera que decimos confiadamente: el Señor es el que me ayuda, no temeré. ¿Qué podrá hacerme el hombre? ¿Qué podrá hacerme el hombre? Acordaos de vuestras guías que os hablaron la palabra de Dios, y considerando el resultado de su conducta, imitad su fe. Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Diga conmigo: aleluya. No dejéis llevar por la doctrina diversas y extrañas, porque buena cosa es para el corazón el ser fortalecido con la gracia, no con alimentos de los que no recibieron beneficio los que de ellos se ocupaban. Nosotros tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre es llevada al santuario por el sumo sacerdote como ofrenda por el pecado, son quemados fuera del campamento. Versículo 12. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. ¿Cuántos dicen aleluya? Así pues, salgamos afuera del campamento llevando su oprobio. Versículo 14. Porque no tenemos aquí una ciudad permanente. Diga conmigo: aquí no tenemos una ciudad permanente, sino que buscamos la que está por venir. Diga conmigo: ya viene el Señor. Por tanto, ofrezcamos continuamente mediante el sacrificio de alabanza a Dios, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y no os olvidéis de hacer el bien
y de la ayuda mutua, porque de tales sacrificios, dígale que tiene la par, se agrada Dios. Obedeced a vuestros pastores y sujetados a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuentas. Permitidles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para vosotros. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos una buena conciencia, deseando conducirnos honradamente en todo. Diga conmigo, aleluya. Y el Dios de paz, que resucitó de entre los muertos a Jesús mediante el Señor, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno. Diga conmigo, alabado sea el nombre del Señor. Diga conmigo, aleluya. Amados, tenemos un lugar donde ir. Diga conmigo, yo tengo un lugar donde ir. Yo no voy a estar nunca en contra del Señor. Decláralo con sus labios. Nunca voy a estar en contra del Señor. Si nosotros estamos en Dios, vivimos en su presencia, vivimos en su amor y vivimos en su gracia. Denle un fuerte aplauso al Señor, porque Él vive por la eternidad. Dice Mateo capítulo 24 en el versículo 11: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Ese es el problema grave cuando una persona no se afirma en Dios, no se afirma en la presencia del Señor, no está sirviendo al Señor, no está dedicado a la palabra del Señor. Van a venir personas que con facilidad lo van a engañar. Hoy día se presta mucho, ¿sí o no? La tecnología, se presta mucho lo que son las redes sociales, se prestan para poder confundir con facilidad a las personas que no están bien afirmadas en el Señor. En el versículo 24 dice la palabra: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Diga conmigo, yo soy un escogido del Señor, y a mí no me va a engañar absolutamente nadie. Porque esa va a ser la condición que va a haber antes que el Señor aparezca en las nubes por su iglesia. Va a ser una situación de apostasía, en donde muchas personas optan mejor por dejar al Señor, dejar la obra del Señor. Y es más, hoy en día hay muchos cristianos que están practicando la apostasía, o sea, han sido arrastrados por la apostasía sin darse cuenta. No se ha dado cuenta que ya cayeron en esa situación. Dice la palabra del Señor en 1 Timoteo capítulo 4 versículo 1 y 2: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, o sea, están siendo engañados porque sus conciencias se han cauterizado y ya no quieren escuchar la voz de Dios, sino que están escuchando a espíritus engañadores. Amados, hay muchas personas cristianas que ya no quieren escuchar al Señor, ya no quieren escuchar de servir al Señor, ya no quieren escuchar de hacer la obra del Señor. No quieren, eso les molesta, eso no lo quieren, eso lo desprecian, lo hacen a un lado. Van a hablar otra vez de servir al Señor. O sea, a eso se le llama, es parte de la apostasía, el hecho de que las personas no quieren, estoy hablando de cristianos, no quieren escuchar la voz de Dios, sino que están escuchando espíritus engañadores y a doctrina de demonios, que les enseñan, les dicen, les hablan. ¿Se recuerdan ustedes por qué cayó el hombre en el huerto del Edén? ¿Cuál fue la razón por qué cayó? Porque comenzó a escuchar Eva a la serpiente, no a Dios. De abandonar lo que Dios les había dicho que hicieran, y comenzaron a escuchar otras cosas que no tenían nada que ver con lo que Dios decía en su palabra, o que Dios les había dicho en ese momento. En 2 de Timoteo capítulo 3 en el versículo 5 dice la palabra que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Dice, a esto se evita. Esto es importantísimo, porque hay líderes, hay personas que están trabajando con ciertas o con otras personas,
Y hay personas que se levantan con enojos, con iras, con rebeldía en contra. Y dice la palabra que esas personas que hacen tales cosas, porque el servicio al Señor es con gratitud, es con agradecimiento al Señor, es con amor, es con felicidad, es con entusiasmo, con amor al Señor. Pero cuando las cosas se hacen de una forma incorrecta y inadecuada, hay enojos, hay iras, hay contiendas. Y dice la palabra que esas personas que se levantan con esas actitudes debemos evitarlos. Debemos evitarlo porque hay un espíritu de apostasía que está sobre ellos, que está operando en sus vidas. Porque, amados, Dios ha derramado su gracia en nuestra vida. Diga conmigo: la gracia del Señor está conmigo. Y su gracia nos va a llevar a nosotros a hacer las cosas de una forma correcta, una forma adecuada, con un carácter correcto, con actitudes correctas, con decisiones y determinaciones correctas ante la presencia del Señor. En 2 Timoteo capítulo 3 versículo 13 nos dice la palabra: mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Porque el malo siempre va a querer engañar. Por ejemplo, la crítica, el señalamiento, la murmuración en contra del Señor, en contra de su iglesia, en contra de las autoridades que Dios ha puesto, no es nada bueno, es algo muy malo. Y lo peor, la cuestión es que si alguien comienza a hacer lo malo, va a querer seguir haciendo lo malo. Y ahí es ahí cuando nosotros debemos tener cuidado de ello. Nosotros debemos predicar la palabra del Señor de una forma correcta y adecuada. Dígale, predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta. Dice 2 Timoteo capítulo 4 versículo 1 al 3: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que predique la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Porque normalmente el ser humano está inclinado a querer escuchar lo que le conviene y lo que le agrade a él, pero no está acostumbrado al poder escuchar lo contrario a ello. Cuando escucha lo contrario a ello, piensa que otros están en contra de él. Pero si la palabra del Señor lo dice, nadie está en contra de nosotros, sino que nosotros debemos tomar decisiones bien radicales de seguir al Señor y de servirle todos los días de nuestra vida. En los últimos tiempos, antes del arrebatamiento de la iglesia, también van a levantarse muchos falsos profetas y muchos falsos maestros que van a querer engañar con sus estratagemas a la iglesia del Señor. Dice 2 de Pedro capítulo 2 versículo 1 y 2: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos profetas que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que lo rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad es blasfemado. Nosotros, amados, debemos seguir la palabra. Debemos seguir a Jesús. Diga conmigo: a Jesús. Jesús, o sea, la doctrina cuadrangular de la iglesia. Jesús salva. Diga conmigo: Jesús salva, Jesús sana, Jesús bautiza y Jesús viene pronto. Entonces nosotros debemos seguir esa doctrina. La doctrina, amado, no es que mire, fíjese que yo estoy bien mal, ya el Señor ya no hace nada en mi vida, ¿verdad? Me voy a morir de esta enfermedad. Usted y yo debemos seguir creyendo que el Señor sana. Diga conmigo: aleluya. Y debemos pararnos firmes. Si somos hijos de Dios y hemos sido lavados con la sangre del Cordero, debemos seguir firmes en la fe, amados, que hay en nuestra vida. Si el Señor salva, Él salva. Si el Señor sana, Él sana. Así es. Y si el Señor bautiza, pues Él bautiza y sigue bautizando. Y bautiza, amados, en el cuerpo de Cristo, gana a los perdidos. Bautiza en agua,
afirmando a los que han sido convertidos, y bautiza también en el Espíritu Santo. Y debemos estar seguros de ello, de que Dios está listo para hacer su obra y a establecer su voluntad en cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen aleluya? Veamos lo que es el Espíritu de Dios y el Espíritu del Anticristo. Dice 1 Juan capítulo 4 versículo 1: amados, no creáis a todo espíritu. Diga conmigo: no voy a creer a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Nótese por favor que el apóstol Juan está recomendando que cada uno de nosotros podamos probar la palabra que se nos enseña, la palabra que se nos predica. La palabra realmente si está siendo hablada por el Espíritu de Dios o no. ¿De dónde procede esa palabra? Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por todo el mundo. Entonces, ¿cómo se prueba, digamos, a un profeta? Que la palabra que ese profeta dijo se cumple. Si no se cumple, entonces es un falso profeta. ¿Hay alguien aquí todavía? Dicen conmigo aleluya. La palabra, amados, que está siendo hablada, que está siendo predicada, hay que probarse también. Dios tiene la parte, tenemos que probar la palabra que se nos predica. ¿Cómo se prueba la palabra cuando se nos predica? Es cuando la persona, un predicador, por ejemplo, dice: aleluya, hermanos, aleluya, algún día el Señor me va a sanar. Pareciera ser espiritual, ¿sí o no? Pero no lo es. La palabra del Señor nos enseña claramente que hace 2000 años ya fuimos sanados, y que ahora solo tenemos que hacer real la vida de Dios en cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen aleluya? Entonces hay que probar la palabra. Si la palabra está siendo predicada de acuerdo a lo que está establecido en Dios. No es simple y sencillamente decir las cosas, hablar las cosas, sino que deben tener un concepto claro de lo que está diciendo el Señor, o que dijo lo que dijo el que escribió esa palabra. En Efesios capítulo 4, en el versículo 14, dice la palabra: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados donde quiera por todo viento de doctrina, por la estratagema de hombres que para engañar emplean la astucia y las artimañas del error. Entonces vamos a ver en este momento lo que son la naturaleza del arrebatamiento. Dios tiene la naturaleza del arrebatamiento. Entonces, si vemos nosotros en Mateo capítulo 25, versículo 6, dice: esta es la parábola de las 10 vírgenes. Habla ahí todo el contexto, nos habla de la parábola de las 10 vírgenes, y dice el versículo 6: y a la medianoche se oyó un clamor, y aquí viene el esposo, salí a recibirle. Nosotros estamos en esta mañana listos para recibir al que viene por nosotros. Cuando dicen aleluya. Entonces la condición de la iglesia, cuando sea el arrebatamiento de la iglesia, va a ser, valga la redundancia, va a ser sirviendo, va a ser congregándose, va a ser haciendo la obra del Señor, va a ser estableciendo el reino de Cristo. Por esa razón dice la palabra que no podemos estar ni tibios ni fríos, sino calientes en el Señor, porque estamos esperando ese gran evento maravilloso y extraordinario a favor de nosotros. Entonces, cuando hablamos de la naturaleza del arrebatamiento, la trompeta marca el final de la peregrinación de la iglesia. ¿Escuchó eso? Cuando se escuche la trompeta en el arrebatamiento de la iglesia, cuando se escuche la trompeta, ahí termina la peregrinación de la iglesia sobre esta tierra y la finalización de la dispensación de la gracia. Se acabó la gracia. Ahora, usted ha escuchado muchas veces hablar acerca de la gracia, y que la gracia aquí, que la gracia allá, y que esto, lo otro, aquí, allá. Hablamos mucho de la gracia, pero ahí, en el arrebatamiento de la iglesia, se acaba lo que es la peregrinación de la iglesia sobre la tierra, y también, amados, se termina la dispensación de la gracia. Porque la dispensación de la gracia es desde el momento en Hechos capítulo 2, cuando hay el descenso del Espíritu Santo, viene y se posa sobre los 120 que estaban en el aposento alto,
ahí se posa el Espíritu Santo. Desde ese momento la presencia del Espíritu Santo ha estado en la iglesia. Diga conmigo, ha estado en la iglesia y está en nosotros. Pero cuando sea el arrebatamiento de la iglesia, al sonar de la trompeta, amados, los que tengan la presencia del Espíritu Santo serán arrebatados. Quiere decir que el Espíritu Santo que está en nosotros es quien nos levanta. Cuando dicen aleluya. Entonces allí termina la gracia, porque ya en la tierra ya no hay presencia del Espíritu Santo. Se vuelve un caos total en esta tierra. Hay un caos, una angustia, una desesperación. Ya no hay presencia del Espíritu Santo, ya no hay presencia de Dios. Ya la iglesia ya se fue. El anticristo está próximo a hacerse presente ante todo el mundo. Por eso es que está preparando el ambiente, ¿verdad? Unificar los negocios, unificar las empresas, unificar los bancos, unificar todo lo que es comercio, unificar todo para poder gobernar con mayor facilidad. Pero nosotros, la iglesia del Señor, seguimos preparándonos para ese evento maravilloso. No estamos siguiendo al mundo, no estamos haciendo lo que el mundo dice, sino que estamos esperando al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Dios que vive, reina y permanece por los siglos de los siglos. Le ruego un aplauso al Señor, porque Él vive por la eternidad. El arrebatamiento es el evento más glorioso que puede experimentar el cristianismo. No hay un evento más maravilloso, más extraordinario, más glorioso que puede experimentar el cristiano, sino única y exclusivamente el arrebatamiento de su vida por el Señor de gloria. En Efesios, la palabra del Señor nos dice en Efesios, en el capítulo 2, en el versículo 6, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Él mismo nos resucitó y nos levantó y nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Esto quiere decir que la iglesia es levantada, la iglesia es llevada, la iglesia llega a la presencia de Dios. Es maravilloso de cómo en la naturaleza de lo que es el arrebatamiento de la iglesia se levanta de la tierra, el Espíritu Santo de Dios la levanta, se une con el Señor, dice la palabra, en el aire. Luego después, o sea, primero dice que los muertos en Cristo estarán primero. Cuando los muertos en Cristo resucitan y van a la presencia de Dios, que está suspendido el Señor en el aire, después viene lo que estemos con vida, dice el apóstol Pablo, seremos arrebatados. En un abrir y cerrar de ojos seremos transformados y arrebatados y llevados a la presencia del Señor. Ahí nos unimos todos. Ahí se une tanto los que murieron en Cristo como los que estén vivos. Se unen en un solo cuerpo y son llevados a los lugares celestiales en Cristo Jesús. Entonces, ¿cómo sucederá el arrebatamiento? Lo segundo que voy a hablar es cómo sucederá el arrebatamiento. El arrebatamiento es un evento de traslación. Es un evento de traslación de la iglesia de gran magnitud que sucederá en todo el mundo a la misma vez. Algo maravilloso, algo extraordinario, es algo glorioso. Y en todo el mundo en este momento la iglesia se está preparando. A nivel mundial la iglesia se está preparando para ese gran magno evento que nunca ha existido en la tierra. Amados, solamente sucederá una sola vez, cuando la iglesia sea levantada, cuando la iglesia sea llevada por el Señor. Ahora bien, miremos la fecha. La fecha, ¿cuándo va a suceder? La fecha de sucesión de este evento y cómo sucederá este acontecimiento, lo que es el arrebatamiento, no existe nadie en la tierra que lo pueda pronosticar. ¿Aló? No existe. No hay nadie que pueda decir la fecha en la cual el Señor vendrá por su iglesia. No hay. Dice Mateo capítulo 24 versículo 3: y estando él sentado en el monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y el fin de los siglos? Pero el Señor solo les dijo eventos que ocurrirían antes de ese gran acontecimiento. Las cosas que iban a pasar, cómo iba a estar la iglesia
la condición de la iglesia, porque dice la palabra del Señor que en los últimos tiempos, antes del arrebatamiento de la iglesia, el amor de muchos se enfriará. El amor de muchos. Vamos a hacer evangelismo, nadie quiere ir a hacer. O sea, el amor está frío en sus corazones. Y esos son eventos que ocurren antes del arrebatamiento de la iglesia. Se requiere que la iglesia esté firme en Dios. Se necesita, es vital que la iglesia esté fuerte en el Señor. Diga conmigo, aleluya. Denle un fuerte aplauso al Señor. Siguiendo con la fecha, Marcos capítulo 13, versículo 35. Dice la palabra: velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana. O sea, nadie lo sabrá. Nadie lo sabrá. Sino que es algo muy especial. Es algo en donde el Señor habla que la iglesia debe estar siempre preparada, siempre lista. Como las 10 vírgenes, dice que eran 5 eran, ¿qué dice? Insensatas. Y 5 eran, ¿qué? Prudentes. Pues hoy les estoy predicando esto, les estoy enseñando esta palabra, para que cada uno de los que estamos en este lugar, que el Espíritu Santo de Dios se ha tomado el tiempo de traernos, seamos prudentes. Seamos prudentes cada uno de nosotros. Y que comencemos a encender el fuego de Dios que está dentro de nuestra vida. Porque ahí está el fuego de Dios. Ahí está la presencia de Dios. Ahí está el poder de Dios en nosotros. Ahí está Dios. Diga conmigo, ahí está el Señor. En el Evangelio de San Mateo capítulo 24 versículo 27 nos dice la palabra: porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Será un solo, de una sola vez, rapidísimo, en un abrir, dice la Escritura, y cerrar de ojos. Entonces ocurrirán las cosas en un tiempo bien corto, pero bien corto sucederán esas cosas. Según 1 Corintios 15:52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. 2 cosas ocurren. Los que ya partieron el Señor antes de la venida del Señor, algunas veces decimos antes de la venida del Señor, pero no es correcto decirlo, porque la venida del Señor es después de los 7 años. Vamos a estar viendo más adelante de tribulación y gran tribulación. Es la segunda venida del Señor. En esta oportunidad no viene el Señor a la tierra. Él se queda suspendido en el aire. No viene a la tierra, sino que Él desde allá da la voz, da la orden para que la iglesia se pueda levantar. Y dice la palabra: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. O sea, ellos tuvieron que ir al polvo de la tierra, los que estaban en Cristo, porque tenían cuerpos corruptibles. Usted sabe que en la resurrección vimos eso, que es necesario y vital que lo incorruptible se vista de incorrupción y lo mortal se vista de inmortalidad. Entonces son cosas necesarias y vitales. Entonces los que están en Cristo van a la tierra para dejar sus cuerpos ahí, para que queden ahí, y van a resucitar con cuerpos incorruptibles. Por eso es que dice la palabra: y nosotros los que estemos con vida seremos transformados también en cuerpos incorruptibles, para poder ser llevados a la presencia del Señor y habitar con el Señor por los siglos de los siglos. Cuando dicen aleluya. Primera Tesalonicenses capítulo 5 versículo 2: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Va a venir como ¿qué? Como ladrón en la noche. Nadie lo sabe. No sabe a qué horas. Quizás podamos ver por ahí. Recuerdo una oportunidad, yo salgo a eso de las 12:30, 1 de la tarde. Salgo de mi casa cuando vivíamos en el polígono G,
Salgo de la casa, abro el portón y cuando salgo veo que vienen dos personas caminando bien rápido. Uno viene con short, pero veo que trae la mano la trae aquí y luego después sí, trae la mano aquí y trae la mano así. Y dije yo, algo le pasa, algo raro está haciendo. Y de repente veo que se cruza la calle, hay un hombre que está con un pickup, está vendiendo verduras y todo eso. Y veo yo que se cruza la calle, se saca una 9 milímetros. Yo la vi cuando sacó la 9 milímetros. Y cuando saca la 9 milímetros, el hombre que está vendiendo tiene un delantal. Veo yo que se mete la mano debajo del delantal y se da la vuelta atrás del pica. Y cuando se da la vuelta y el otro lo está apuntando, el ladrón lo está apuntando, viene y se da la vuelta. Y cuando se da la vuelta, saca la pistola, ¡bum! Y le pega el balazo en la pierna. Le pega el balazo en la pierna y comienza a correr. Yo creo que era de juguete la pistola que andaba, porque nada hizo. Solo pegó la carrera y el hombre, el dueño del pica que andaba vendiendo verduras, lo agarra, bom, 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 y le aventó como 4 o 5 balazos y salió huyendo. Allá puede decir que lo habían asaltado y que le habían pegado un balazo y que iba huyendo. Lo llevaron al hospital, allá estaba en el hospital, decía que lo habían asaltado y que no sé qué. Entonces vino el policía y le digo yo, estaba investigando, le digo yo, ¿sabes qué? Yo vi todo. Así pasaron las cosas. Gracias, me dice, porque nadie quiere decir nada. No, ¿y por qué no voy a decirle? ¿Cuál es la razón? Porque si no dice, es injusto no decirlo, cómo pasaron las cosas. Lo justo es decir la verdad, sin importar lo que pueda suceder. Porque me decía una señora, no le diga, porque mira, allá en aquella ventana lo están viendo. Cállese, usted le diga. Denle un aplauso al Señor. Así será la venida del Hijo del Hombre, como un ladrón que no avisa, pero que da señales que quiere hacer algo. Da señales, pero así vendrá, o sea, de repente vendrá. Dice la palabra del Señor en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 17, en el versículo 34. Os digo que en aquella noche estarán 2 en una cama. Uno será tomado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo juntos en una, y una será tomada y la otra dejada. 2 estarán en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Y respondiendo le dijeron, ¿dónde, Señor? Y él les dijo, donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. ¿Cuántos dicen aleluya? En el momento del arrebatamiento de la iglesia, amados, por esa razón es que, mire, la presencia del Espíritu Santo está aquí. Ya les dije el día miércoles, le vuelvo a decir, la presencia del Espíritu Santo está en nosotros. Diga amén, aleluya, gloria a Dios. Porque esa presencia es la que nos va a levantar a nosotros para unirnos con el Señor en el aire. Ahora bien, por favor entendamos de que en ese momento, le dije el miércoles, todos los niños serán arrebatados. Todos los niños. Ni un solo niño queda en la tierra. Todos se van. Y estoy hablando de niños que no tienen conciencia de pecado todavía. Todos los niños que no tienen conciencia de pecado se van con el Señor. No hay necesidad de nada. Todos se van. Entonces hay parejas que van a quedar en la tierra, pero van a quedar sin hijos, sin sus niños. Para ellos será la muerte. Para ellos será un caos. O posiblemente uno de los 2 será cristiano y se van los niños y se va el que era cristiano, ya sea él o ya sea ella. Y por eso es que dice la Escritura que 2 estarán en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Estarán 2, dice, en una cama. O sea, parejas, habla de parejas, matrimonios. Hombres cristianos, se va con el Señor. Dormidito estaba, lo agarró el Señor dormido, pum, 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 se lo llevó. Lo transformó y se lo llevó. El problema va a ser cuando la otra persona sea, ya sea el que quedó
vea que no está y comience a buscar y comienza el llanto y el lamento, y yo no sé qué pasó, qué sucedió aquí, mis hijos no están, o sea, va a ser un caos total en la tierra. Entonces, en ese momento, como la iglesia, no se olvide que al ser arrebatada la iglesia, se va a la presencia del Espíritu Santo, y entonces el anticristo se hace presente y comienza a manifestarse. Mientras no puede hacerlo, por más que quiera. Es más, vemos nosotros, por eso es que dice la Escritura, que se oirán de rumores de guerra y de esto, pero no pueden, amados, adelantar el trabajo que ya está, o el plan de Dios que ya está hecho. Entonces llegará el momento cuando la palabra ha sido predicada en todo el mundo, y todo el mundo haya escuchado que Jesucristo es el Dios eterno, el santo, el justo, el verdadero, el sanador, el libertador de nuestras vidas. Cuando el último escuche eso, entonces será el arrebatamiento de la iglesia. Cuando dicen conmigo aleluya, dele fuerte el aplauso al Señor, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Lo otro que vamos a ver hoy es la importancia del arrebatamiento. La importancia del arrebatamiento. Número uno, para los que no creen. Primero para los que no creen. Hasta ese día van a creer la palabra que se les predicó. Hasta ese día van a estar conscientes que una vida entera se les predicó la palabra, se les enseñó la palabra, se les dijo que vinieran a la hora del servicio y no vinieron a la hora, a alabar al Señor, a honrar su nombre, a honrar su... Pero hasta entonces se van a dar cuenta que hicieron malo lo que hicieron. Pero será demasiado tarde. Demasiado tarde. ¿Por qué? Porque se van a dar cuenta de lo que va a ocurrir, de lo que va a pasar. Y decir, si es que me lo remacharon en la cara. Me recuerdo mi líder cuando llegaba y me decía, no te quedes, sigue adelante, sírvele al Señor, haz la obra, esto y lo otro, me lo remachaba. Pero será demasiado tarde. Lo segundo es, la iglesia estará gozando. Diga conmigo aleluya, dele aplauso al Señor, porque Él vive, reina y permanece por los siglos de los siglos. La iglesia estará gozando. Uno de los eventos más gloriosos y triunfantes de la iglesia, o en el evento más anhelado del Señor, más anhelado de la iglesia, que debe ser de la iglesia también, uno de los eventos más anhelados, más deseados, o sea, para la iglesia es un evento de gozo, es un evento de alegría, es un evento de entusiasmo, es un evento maravilloso, extraordinario, glorioso, especial. Lo otro es la iglesia en ese momento proclama. ¿Cuál es la proclamación de la iglesia cuando es arrebatada? La iglesia será tomada, la iglesia será arrebatada. La iglesia en ese momento va a proclamar: ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? Dígalo como iglesia que usted es del Señor. Dígale: ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? Digan aleluya. ¿Dónde, oh muerte, tu aguijón? Porque el aguijón de la muerte, ¿qué dice la palabra? El pecado. Pero cuando una persona acepta a Cristo como Señor y Salvador, el pecado es quitado y está a la lista para poder ser arrebatada y unida con el Señor en las nubes. Dice 1 Corintios 15, 53: porque es necesario que esto corruptible, dígalo conmigo, esto corruptible se vista de incorrupción, y esto corruptible debe de vestirse de incorrupción. Y esto ocurre en el momento de la transformación de la iglesia, donde en un abrir y cerrar de ojos la iglesia es transformada, o sea, los que estemos con vida. Los que ya partieron con el Señor serán levantados. Los cuerpos de ellos quedaron en la tierra. Los cuerpos quedaron en la tierra, pero ellos son levantados con cuerpos incorruptibles. Y nosotros, nuestro cuerpo será transformado a un cuerpo incorruptible. Ya no se corrompe, para poder entrar
a la presencia del Señor. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Diga conmigo, aleluya. Para la iglesia, el llanto se tornará en alabanza. Diga conmigo, aleluya, aleluya. El llanto para la iglesia del Señor. Diga, yo soy la iglesia del Señor. Para el llanto se tornará en alabanza, la tristeza en gozo, las adversidades en gloria. Diga conmigo, aleluya, así es. Apocalipsis capítulo 19, versículos 7 y 8. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado la boda del Cordero. A la esposa se le ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y las acciones justas de los santos es todo lo que nosotros hacemos en esta tierra. Mientras estamos con vida, mientras estamos en este cuerpo, hacemos obras. Ganamos alma para Cristo, abrimos una célula, predicamos la palabra del Señor, establecemos el reino de Dios, vamos a evangelizar, ahí va a evangelizar, trae al Señor su diezmos, trae sus ofrendas, adora al Señor, exalta su grandeza, su poder y su gloria. Entonces se está vistiendo de lino para ese momento hermoso y glorioso en donde la iglesia se une, se casa con el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Dios que vive por la eternidad. ¿Cuántos dicen aleluya? También, amados, en la importancia del arrebatamiento, en ese momento se sabrá quiénes están en la perfecta voluntad de Dios y quiénes no están en la perfecta voluntad de Dios. Mateo capítulo 11, en el versículo 12, nos dice la palabra: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan. Diga conmigo, los valientes lo arrebatan. Entonces, hay una violencia, porque recuérdense que el deseo y el anhelo de Satanás es llevar la mayor cantidad de personas al infierno. O sea, el trabajo de Satanás es ese. Cuando una persona se convierte a Cristo como el Señor y Salvador de su vida y hace al Señor de su vida su Dios, su Rey, su Señor, su Salvador, el enemigo va a tratar la manera de desanimarlo. Va a tratar la manera de hablarle a su oído, a decirle que lo que está haciendo no, que mira que no te agradecen, que esto, que lo otro, aquí y allá, que es mejor esto, que es mejor lo otro. O sea, el trabajo de las tinieblas es tratar la manera de desanimar a la mayor cantidad de personas cuanto pueda. Pero por otro lado, el Señor dice que Él nos da la fuerza para poder vencer. Nos da su poder, nos da su gracia, nos da su misericordia, nos da su perdón. Nos entrega a su Hijo Jesucristo para morir a favor de nosotros en la cruz del Calvario. Hace eventos maravillosos y extraordinarios a nuestro favor, como es la obra salvadora, la obra expiatoria, la obra redentora, la obra justificadora, la obra santificadora en nuestra vida. O sea, el Señor hace, y hay esa violencia del hombre vivir bajo la cobertura y lo que es la perfecta voluntad de Dios, en lo que es la vida, la eternidad, su presencia, en su amor, en su gracia, en su misericordia, en su perdón, en todas esas cosas. Pero por otro lado está el enemigo tratando la manera de decirle de que no es necesario hacer tanto, que hay que congregarse cuando queramos y cuando podamos, y que el trabajo, que esto, o sea, por otro lado está Satanás tratando la manera de hacer que el fuego de Dios que está en nuestra vida sea apagado, sea menguado. Por eso el apóstol Pablo le decía a su siervo, a su discípulo, le decía: vive el fuego de Dios que está en tu vida todos los días, avívalo. Y una de las maneras más eficaces de poder avivar el fuego de Dios que hay en nuestra vida es la oración en lenguas, el fluir en lenguas en la presencia del Señor. Cuando dicen aleluya, denle un aplauso al Señor,
porque Él vive por la eternidad. Lo otro que vamos a ver en la importancia de lo que es el arrebatamiento de la iglesia, amados, es que será muy difícil para el que no está preparado. Para esa persona, el que no está preparado, será muy difícil. Mateo 24:13, mas el que persevera hasta el fin será salvo. El que persevera hasta el fin será salvo. En otras palabras, nuestra vida espiritual debe de ir cada día creciendo, desarrollando, no menguando, no menguando. Debe crecer. Debemos crecer en cómo vamos a adorar al Señor, en cómo vamos a estar en su presencia, de cómo vamos a estudiar la palabra del Señor, de qué capítulos nos toca hoy. O sea, cada día crecer, cada día crecer, cada día crecer en todos los aspectos. En el Evangelio de San Mateo también, capítulo 24, versículos 4 y 5, dice: respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Iglesia del Señor, es tiempo que no seamos engañados por nada, por nadie, por circunstancias, por situaciones, por trabajos, por ofrecimientos de este mundo. Debemos permanecer en Cristo. Todavía no hay un cristiano que haya muerto de hambre por dejar, digamos, de hacer algo que le impide estar fervientes en el Señor. Nadie, todavía no hay ningún testimonio que haya entregado su vida. Entregué mi vida, estoy flaco, ya no puedo más porque me dediqué a servir al Señor y trabajé esto y lo otro aquí y allá, pero ahora me estoy muriendo. No hay nadie. No hay nadie. La empresa privada, su política es: en el momento que firmas el contrato eres nuestro y vas a hacer lo que nosotros digamos, y si no cumples esto, estás fuera. Un hijo de Dios debería tomarse la mano él solo y salirse cuando les dicen tales cosas, o agarrarse del pelo y sacarse el solo de ese lugar, en donde le están diciendo claramente en su cara, le están diciendo: rechaza ahora mismo a Jesús, recházalo. Porque saben ustedes que, bueno, más adelante lo vamos a ver, pero ya que se dio la oportunidad, les adelanto un poquito, porque eso es exactamente lo que va a suceder para aquellos que no estén preparados cuando el Señor arrebate a la iglesia. Se van a quedar en la tierra y se van a acordar de su líder que le gritó, y lo peor es que se van a acordar de mí cuando yo les enseñé. Se van a acordar, ese es el problema, que se van a acordar. Van a decir: ¿por qué no hice caso? ¿Por qué no obedecí? ¿Por qué? Y ahora sí no pueden rechazar al Señor. Cuando estábamos en el cuerpo seremos en el tribunal de Cristo seremos juzgados, no enjuiciados, juzgados. Van a juzgar las obras que hicimos en la tierra para premiarnos. Pero los que se queden, que no se fueron, se quedan, pero tienen temor de Dios todavía. Hay un poquito de temor de Dios por la palabra que se les enseñó, la palabra que se les predicó. Todavía tienen oportunidad en el segundo jaloncito. Pero dígate a la par: no esperes el segundo jaloncito, en el primero no vamos. Aquí no debería haber tales de que me dejó el tren. ¿Aló? ¿Me escucharon? Me dejó el tren. Bueno, ahí viene otro detrás. No deberíamos de hacer eso, porque el segundo
vamos a tener que entregar nuestras vidas, porque eso es lo que va a decir el anticristo. Y todos los seguidores del anticristo van a decir: bueno, este es cristiano, entonces no puede decir usted no. Bueno, que usted, ninguno de nosotros vamos a estar aquí, todos vamos a estar en el cielo. Cuando dicen aleluya, eso es para aquellos que no van, que se van a quedar, pero nosotros no vamos. Diga conmigo: yo me voy mejor. Diga aleluya, gloria a Dios, yo me voy. Porque allí, amados, los que se queden no van a poder decir, ¿verdad? No, yo no creo en Cristo. No, entonces ya prácticamente ahí se acabó todo para él. Sino que va a decir: yo soy un hijo de Dios. Y lo van a golpear, y lo van a humillar, y lo van a hacer tantas cosas, y lo van al último, lo van a decapitar. Pero esos son los que dice la palabra del Señor, que son, ¿quiénes son estos? Preguntó alguien. ¿Quiénes son estos? Que están vestidos y con sangre en sus ropas. Y dice el Señor: estos son los que han sido decapitados en la tierra, porque no negaron mi nombre, sino que en el arrebatamiento se quedaron, pero al quedarse no negaron el nombre del Señor. Entonces fueron decapitados para poder entrar a la presencia del Señor. Amados, esta enseñanza no la puedo tomar así a la liviana, porque es bien delicada, bien delicada, porque nos pone a nosotros en un punto exacto donde estamos. O sea, aquí no hay tales de que, ¿verdad?, podemos nosotros engañar a nadie. O sea, cada uno nos identificamos dónde estamos, qué estamos haciendo, para dónde vamos. ¿Realmente estoy listo para irme con el Señor o no? Diga conmigo: yo estoy listo en el nombre del Señor. Aleluya. 5 minutitos más. ¿Les parece 5 minutitos más? Muy bien. Muy bien. Les decía, es muy difícil para los que no estén preparados. Leímos Mateo 24 del 4 al 5. A partir de ese momento el mundo caerá en un abismo político, religioso, social y económico. O sea, la economía se va a ir a los suelos en su totalidad. Lo social, amados, como ahorita está viendo, el ambiente social es una situación complicadísima, con las leyes que hay hoy en día en contra del Señor, en contra de la obra de Dios, a favor de los sentimientos, entre comillas, ¿verdad? De los que supuestamente, ¿verdad?, nacieron con un tercer sexo. Eso no existe, mentira del diablo. ¿Aló, me escucharon? El tercer, supuestamente el tercer género es para distraer. Es un invento, no es una realidad. Pero algunos, ¿verdad?, que tienen la mente entenebrecida, perdone la palabra que dice, son tontos, pues. Se dejan engañar por esas cosas. Se dejan engañar por eso. Y ahí van creyendo esas cosas. Pero es un plan del diablo para poderse llevar a esas personas a un lugar de tormento y de angustia y desesperación y de agonía. Es un plan del diablo. Entonces, amados, les decía, al partir de ese momento el mundo caerá en un abismo político, religioso, social y económico. No habrá dinero, no va a haber, la política un desastre total, lo social un desastre, lo religioso ya no digamos. Es por esa razón el ambiente tiene que ser preparado para que se manifieste el anticristo. El anticristo no se va a manifestar mientras la iglesia esté en la tierra. No puede hacerlo. Es imposible. Nosotros somos el estorbo del anticristo, porque en nosotros está la presencia del Espíritu Santo. Y si la presencia del Espíritu Santo está aquí, no podemos ser engañados por nadie, porque la presencia del Espíritu Santo está en nuestra vida, que nos instruye, nos capacita todos los días de nuestra vida. Diga conmigo: alabado sea el nombre del Señor. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 9. Dice la palabra: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Aleluya. No es que esté retardando
su venida. No, para nada. Sino que Él ha sido paciente para con nosotros, esperando que tomemos decisiones bien radicales en nuestra vida y que dejemos a un lado la mentalidad es que yo soy la generación de cristal. Es una mentira del diablo también. Va a hacer célula, ya me regañó mi líder. No haga eso, hombre. Dicen aleluya, los líderes se gozan, ¿va? Dele un aplauso al Señor, Él vive por los siglos de los siglos. Termino con lo otro, que es el propósito del arrebatamiento. Propósito del arrebatamiento. El Evangelio de San Juan, capítulo 12, versículo 26. Si alguno me sirve, sígame. ¿Hay alguien que quiere servir al Señor? Levante la mano el que quiere servir. Yo no voy a ver, yo no cierro los ojos. Levante la mano los que van a servir al Señor. Amén, gloria al Señor. El Señor la vio la mano. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Como que este versículo no nos deja opción. Es que mire, yo no siento que Dios me haya llamado a servir. ¿Quién dice? ¿Quién le dijo semejante mentira? Es que yo no tengo la capacidad. ¿Quién le dijo que no tiene la capacidad? Mentira. Dice que los que vamos a estar con Él son los que le sirven. Los que vamos a estar en su presencia. Los que vamos a estar a su lado. Los que vamos a estar en el lugar celestial. Son los que le sirven. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Y si alguno me sirviere, y mi Padre le honrará. Mi Padre lo va a honrar, el que sirve al Señor. Entonces, amados, el propósito del arrebatamiento es que estemos con el Señor. Pero lógicamente los que van a estar con el Señor son los que dedican su vida al servicio al Señor. Servicio de alabanza, servicio de adoración, servicio de predicar la palabra, servicio de ganar almas, servicio de hacer su voluntad, de establecer su reino en la tierra. Servir. Yo ya cumplí, yo ya fui a la iglesia. Eso no. Está bien eso, está excelente, pero no se está refiriendo a eso. Se está refiriendo a tomar acción en lo que yo he creído, en lo que yo estoy seguro, en ganarme una alma para Cristo, en traer a alguien al conocimiento del Señor, en servir al Señor en la iglesia, en un ministerio, en algo que sea productivo para la honra y la gloria de Dios. Lo primero que vamos a ver en el propósito del arrebatamiento es cumplir la promesa que el Señor hizo a la iglesia. En Efesios 2:6, el propósito es cumplir la promesa que el Señor hizo a la iglesia. Efesios 2:6. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Entonces el arrebatamiento, amados, nos lleva y nos sienta en los lugares celestiales juntamente con Él, para su honra, su gloria y su alabanza. ¿Cuántos dicen aleluya? Entonces el propósito es sentarnos con Él, vivir con Él, estar con Él, habitar con Él, establecer el reino con Él, que es el reino milenial, que después vamos a estar viendo no se olvide que vamos en la línea del tiempo. Desde Adán, y comenzamos desde Adán y Eva, ¿verdad? Los arrebatamientos que hubieron antes. Luego ahora ya estamos un poquito antes de que sea el arrebatamiento de la iglesia. Aquí cerquita. Aquí va a ser el arrebatamiento de la iglesia. Aquí estamos nosotros, cerquita el arrebatamiento de la iglesia. La iglesia se levanta. Ahora bien, mientras la iglesia, eso es una primicia nada más. La iglesia se levanta, tanto los que han muerto en el Señor como los que están en la tierra, se levanta, se va con el Señor a los lugares celestiales con Cristo Jesús, a cumplir la promesa que Dios hizo de que nos iba a sentar en lugares celestiales con Él, y ahí vamos con nosotros. Ahora bien, cuando estamos con Él durante 7 años,
ocurren las tres cosas importantes, o las tres fiestas maravillosas que van a ocurrir en los lugares celestiales. ¿Cuáles son? Número uno, sí, cabal, el tribunal de Cristo. Número dos, sí, cabal, la boda del Cordero. Y número tres, la cena, el arrebatamiento, el tribunal de Cristo, que es la primera fiesta en donde el Señor, nosotros estamos enfrente del Señor y el Señor comienza a darnos los regalos que nos ganamos. Dice el apóstol Pablo: mientras estábamos en el cuerpo nos ganamos esos regalos, mientras vivíamos en la tierra. ¿Y cómo se ganan esos regalos? Sirviendo, ganando almas. Así es la forma de cómo se ganan esos regalos. Entonces el Señor viene y comienza a dar los regalos en el tribunal de Cristo. Pero después del tribunal pasamos a la gran fiesta, la fiesta, maravillosa fiesta, que es una boda del Cordero. Y después de una boda, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? La recepción. Es la cena del Señor, en donde el Señor, aleluya, dice la palabra que enjuagará nuestras lágrimas de nuestros ojos. Porque cuando estemos con Él, yo pienso que no vamos a parar de llorar. En primer lugar, no vamos a parar de llorar, mostrando un agradecimiento porque la hicimos, entramos. Y por eso es que Él dice la palabra que Él va a enjuagar, en la cena del Señor va a enjuagar toda lágrima de sus ojos. El mismo Señor llegará y nos va a enjuagar. Va a estar. Lo segundo, en el propósito del arrebatamiento de la iglesia, lo primero es cumplir la promesa. Lo segundo es separarnos de este mundo lleno de maldad. El segundo propósito es separarnos de este mundo lleno de maldad, lleno de adulterio, lleno de fornicación, lleno de robo, lleno de asesinato, lleno de mentira, de engaño, de falsedad. El Señor nos va a rescatar de esta condición. Dice la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 3 versículo 11: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré a la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Yo te voy a guardar, yo te voy a proteger cuando venga esa prueba sobre el mundo. Y el Señor nos va a guardar de ello. Y entonces, ¿cómo los va a guardar? Nos va a llevar a su presencia. Ahí nos va a tener guardados, protegidos, en la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores, el Dios que vive, reina y permanece por los siglos de los siglos. Ministerios Koinonía presentó Conociendo la Palabra. Para conocer más sobre Koinonía, puedes buscarnos en redes sociales como Koinonía CCN.